impresionante lo que ha hecho Joe Biden en estos 100 primeros días en el poder. Ha logrado que el 27% de la población esté vacunada por completo en su país, sacar del Congreso e implementar un paquete de 1.9 billones de dólares, lo cual le va a permitir crecer. Se piensa que la economía de Estados Unidos va a crecer entre el 6.5 y 7% este año, pero Jorge, quizá el único problema que sí se le ha atorado durísimo es el de la migración. Bueno, es el único tema, Leo, en efecto, en el cual Biden tiene niveles de aprobación muy bajos, que incluso hacen que su promedio descienda y que se encuentre en niveles sin duda superiores a los de Trump en este mismo momento, al arranque de su cuatrienio, pero por debajo de Bush y de Obama en momentos análogos. Entonces, es cierto, el tema migratorio no lo tiene resuelto. Yo creo que está cometiendo, por cierto, un error al enfocarse en los centroamericanos y no en los mexicanos. Los números de mexicanos que se están yendo ha aumentado de manera muy considerable desde mediados del año pasado, lo cual era perfectamente lógico. Es decir, con una economía mexicana decreciendo al 8,5%, la pandemia, la violencia, todo eso, y al mismo tiempo la de Estados Unidos ciertamente estancada, pero decreciendo mucho menos que la mexicana, pues era lógico que eso sucediera. Pero bueno, dejando aparte ese tema, el migratorio, la verdad, Leo, la descripción que haces es muy acertada y creo que hay que darle crédito a Biden en el sentido de que este sí, por cierto, es un presidente transformacional. Este sí es fundacional, porque sí está haciendo cosas pues, que no se habían hecho en Estados Unidos en muchos años. Desde asumir el reto de que el gobierno es parte de la solución de los retos y no parte de la creación de los problemas, de que el gasto público es un instrumento absolutamente útil, pertinente, eficaz de política económica y social, subrayo, que la idea de que Estados Unidos no solo tiene que reparar el escaso, el ralito estado asistencial que tenía, sino que tiene que terminar de construir un estado de bienestar como Dios manda, que nunca ha tenido por una serie de razones. Todo esto Biden lo está empezando a hacer. Tú mencionabas, cuando termino, el tema de los impuestos. Yo creo que no hay nada más importante de lo que ha empezado a hacer Biden que esta idea de que hay que pagar por todo esto. Los norteamericanos tienen que pagar niveles impositivos, tener niveles impositivos parecidos a los de Europa Occidental, si quieren servicios públicos como los de Europa Occidental. Si no los quieren, pues muy bien, pero entonces no se quejen. Y si los quieren, sí, tienen que. Y Estados Unidos tiene la capacidad de pagar más. O sea, se paga muy poco en Estados Unidos en materia de impuestos, que a los que pagamos impuestos en Estados Unidos nos duela el codo, nos duela hasta el alma. Pues por supuesto que sí, nadie paga impuestos por gusto. Pero bueno, se paga menos, pues entonces tienes menos servicios y te quejas, como tanta gente en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, de la mala educación pública, de la falta de sistemas de salud, la falta de guarderías infantiles, todo eso, pues sí, porque no quieren pagar. Biden lo está diciendo cada vez más claramente. ¿Quieren todo esto? Cuesta una lana y se tiene que financiar con impuestos. No, totalmente, sí es un discurso, quizá no nuevo, desde luego no es nuevo, es keynesianismo, es estado de bienestar, Javier, pero también hay que decirlo, esto todavía no pasa, y por lo que yo he leído va a ser difícil, desde luego, que los republicanos acepten, e incluso algunos demócratas del ala moderada tampoco parece gustarles, ¿eh? En efecto, hay un arranque en estos primeros días de enorme ambición, de mucha audacia, que ha generado este tono, esta sensación de una nueva era progresista y, en ese sentido, grandes expectativas. Para mí lo interesante de cómo se ha generado este tono es que, en cierto sentido,
es el producto de una serie de cosas que tienen que ver con Biden, que se pensaron siempre como vicios de Biden y que han resultado ser virtudes. Se decía que Biden era un político sin principios y sin convicciones. Y en efecto, y precisamente al ser un político sin principios y sin convicciones, le permitió dar un giro a la izquierda que no hubiera podido dar si hubiera sido un político de principios y convicciones. Era un político sin carisma y sin liderazgo. También claramente un vicio, según todo mundo. Bueno, precisamente esa falta de carisma y esa falta de liderazgo ha sido una virtud en el contexto. Le ha permitido mantener unida a su coalición, es una figura menos amenazante, menos polarizante en ese sentido, y eso funciona en el contexto de un país polarizado. Era un político que no inspiraba nada en nadie. No era la primera opción de nadie en las primarias, era la segunda opción de muchos, pero no era la primera opción de nadie. Bueno, eso también, que era al parecer un vicio, ha resultado ser una virtud, porque precisamente al ser una segunda opción de muchos, sin ser la primera opción de nadie, le ha permitido mantener esa coalición, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que es una coalición frágil y vulnerable, frágil por pequeña y vulnerable tanto al ala moderada, a los Manchin, como al ala más radical, que igual se vuelve algo impaciente. Y como bien dices, hay que tener una cierta cautela. Esa es la promesa. Ese es lo que el tono de estos primeros 100 días. Veremos qué pasa el resto de los 3 años y cacho que le quedan. Para ponerlo en términos mexicanos, y recordando el lema de campaña de Echeverría, arriba y adelante, la pregunta es qué tan arriba es arriba y qué tan adelante es adelante. Por lo pronto, Bernie Sanders está contento. Él pensará que van muy arriba y muy adelante. Y tener a Bernie Sanders contento y a Manchin hasta ahorita votando con los demócratas es un gran logro. Un gran logro. Y es un logro de Biden. No, yo creo que tiene una gran virtud Biden, que es un político profesional. Y aquí utilizo tu famoso dictum, el dictum del doctor Aguilar Camín, de que solamente hay una peor cosa que un político profesional y es un político no profesional. He aquí un político que sabe negociar con el Congreso, que sabe qué hacer con el Ejecutivo. En fin, un viejo lobo de mar, finalmente, Héctor. Me gusta mucho la descripción que ha hecho Javier de Biden, porque es muy exacto, es muy penetrante y conduce mucho a la explicación de lo que está pasando, porque en efecto es un político como nato y que tiene esta cosa que decía Isaiah Berlin, que es el don especial del político, que es el tener sentido de la realidad, en el sentido de entender el momento en que está él insertado para poder subirse en él. No es verdad que los políticos creen las transformaciones o anticipen los cambios o sean los autores. No, el político es el que entiende el momento, sabe dónde ponerse, y Biden vive un momento que es en sí mismo transformacional, porque están acumuladas todas las deudas de inversión, de justicia, de decencia política que puede tener una sociedad, y él ocupa el escenario, y de este político, que es un político que va montando la realidad conforme se le va presentando, le aparece la ola grande y la toma completa, y aparece este político que dice Jorge, este político transformacional. Entonces, esto es lo primero. Lo segundo es que me hace pensar, la rapidez con que está actuando, me hizo pensar en algo que estaba leyendo al mismo tiempo, que es el libro de Cercas, que tú admiras mucho, Anatomía de un instante, y que es, en el fondo, es como el gran retrato, no solo de ese momento de la historia española, sino de Adolfo Suárez. Y dice que Adolfo Suárez se parece a Biden en que todo lo que hace Adolfo Suárez, que es la transición democrática completa española, la hace en 11 meses. Siendo un político como Biden, o peor que Biden, del que nadie esperaba
ni muchísimo menos, más que siguiera los cánones del franquismo de donde venía. Y de pronto aparece el gran político de la transición democrática que legaliza al Partido Comunista, que cambia la Constitución en 11 meses, siguiendo la máxima de otro señor que sabía de qué hablaba, que se llama Nicolás Maquiavelo, que le recomienda al político, cita, es una cita de Cercas, mantener en suspenso y asombrados los ánimos de sus súbditos, encadenando sus acciones con objeto de no conceder a sus adversarios espacio para poder urdir algo tranquilamente contra él. Bueno, Biden no pasa día, no deja pasar un día sin sorprender a sus adversarios, a sus aliados. Y la otra cosa de gran político es que lo hace en un lenguaje que es absolutamente suave, que no estigmatiza, que no grita, y con ese lenguaje suave toma las decisiones que hubiera soñado en su más loca esperanza Sanders, pero que es imposible tomar con el lenguaje de Sanders. Es posible solo con el lenguaje suave de ese político que también describió Javier. Entonces, sí me parece un fenómeno digno de observación en muchos ángulos, como acabo de mostrar, creo, con esta pequeña cita de este pequeño autor, Nicolás Maquiavelo. Bueno, oigan, tengo que hacer una pausa, sé que podríamos seguir con este tema, pero sí quiero entrarle al tema de Arturo Saldívar, el presidente de la Corte. Ya habló finalmente sobre la llamada Ley Saldívar. Vamos a analizarlo en un momento más.